Yo me imagino que como un gran número de ustedes, yo soy uno de los tantos admiradores y devotos del Padre Pío de Pietrelcina. Cuando me enteré de su vida, me enteré de cosas que se contaban, de que el Padre Pío, este gran santo del sur de Italia, había recibido los estigmas, cosas así. Hasta que tuve un hermano de comunidad italiano que me introdujo realmente al Padre Pío de Pietrelcina con una biografía monumental, ¿no? Una biografía escrita poquito después de que él se había muerto por un abogado que alguna vez se había presentado, digamos, para conocerlo. Era pues un crápula, era un inmoral, y el Padre Pío apenas lo vio como tenía esta virtud, este don, no virtud, don dado por Dios, de la cardionosis, es decir, el conocimiento de los corazones. Lo vio inmediatamente y le dijo: ¿qué haces acá, gusano, fuera de acá? Porque el padre Pío, como lo comentó a sus directores espirituales en cartas que hoy en día son conocidas, él no se enojaba, ¿no? Y muchas veces parecía enojado, pero él no se enojaba, sino que él decía: yo tengo que tratar a las personas de la manera como esta persona va a poder acercarse a Dios. Lo más importante es que se encuentre con Dios. Y esa es la razón por la que era infinitamente paciente y dulce con algunas personas y extremadamente duro con otras, ¿no? Los que están familiarizados en algo con la biografía del Padre Pío saben que él con frecuencia retenía la absolución. Le decía: tú no estás arrepentido, no te voy a dar la absolución. Bueno, hago esta introducción porque yo leí esta biografía del Padre Pío hecha especialmente para silenciar a sus críticos poco después de que él había muerto, escrito por este abogado que en el inicio de su juventud el Padre Pío pues lo agarró a patadas espirituales, digamos así, y luego se terminaría convirtiendo en uno de los más cercanos colaboradores y un verdadero convertido, y que escribió esta biografía monumental. Lamentablemente, este hermano me la regaló en italiano y no la he visto en español, es muy grande, ¿no? Pero para esta Cuaresma, como una lectura espiritual de esas que nos hacen gran bien, ¿no? Y en esta época del año que es de las mejores, digamos, para poder leer este tipo de literatura, me conmovió mucho leer la biografía escrita por el padre Gabriele Amorth. Yo sé que ese nombre les debe resultar común, ni más ni menos es el famoso exorcista de Roma durante décadas que ya falleció, pero que fue autor de varios libros sobre exorcismo, básicamente a partir de la década de los 90, con sus testimonios sobre lo que es el exorcismo, sus reflexiones sobre la acción del demonio. Es alguien que ha ayudado a hacernos entender, sin la exageración, sin el morbo, ¿no?, de hacernos entender qué cosa significa la auténtica acción del demonio cuando se trata de casos extremos como el exorcismo, ¿no? Bueno, el padre Amorth escribió hace algún tiempo un libro que se llama El Padre Pío, es Historias y Memorias de mi mentor y amigo, ¿no? Y digamos, yo no sabía que el Padre Pío había sido mentor del Padre Amorth, pero efectivamente el Padre Amorth le hizo llegar una carta diciendo: tengo esta misión de ser exorcista, quiero que usted me oriente espiritualmente, porque él sabía que el Padre Pío, a pesar de que no era exorcista, pues recuerden ustedes que el exorcismo es potestad del obispo.
el exorcista en jefe de una diócesis es el obispo. Pero el obispo puede delegar a algunas personas esa función específica de exorcista. Entonces, si a ustedes le dicen, oye, yo conozco una señora que espanta a los demonios y tráela a tu casa para que haga un conjuro para sacar los demonios, estás trayendo a alguien que está trayendo un demonio más fuerte para sacar a un demonio más débil, ¿no? Porque la potestad para exorcizar es específicamente de un sacerdote que la ha recibido del obispo, ¿no? Y hay padres que tienen muchas habilidades, muchas capacidades, como por ejemplo el padre Pío, pero el mismo padre Amorth contaba que él vio varias ocasiones en las que le traían al padre Pío un poseído y el padre Pío le daba una bendición y ahí quedaba la cosa y esta persona no quedaba libre de la posesión. Pero al padre Amorth le tocó como exorcista seguir algunos de estos casos y vio, estas personas fueron finalmente liberadas. Yo creo que después de muchos exorcismos, ¿no? Que es la mayoría de los casos. Pero yo sí vi ocasiones, dice el padre Amorth, en las que el padre Pío fue capaz de liberar a personas porque él veía algunas circunstancias y probablemente, mejor dicho, no probablemente, con certeza tenía esa potestad de Dios por la cardionosis, o sea, por saber lo que había en el corazón, de decir, esta persona está lista para verse liberada de Satanás, y decía las palabras, y decía, eran cosas tan sencillas como simplemente verlo con enojo, no a la pobre persona, sino a lo que él entendía que estaba ahí, que era el demonio, y simplemente le decía, lárgate, ¿no? Y se acababa, esta persona temblaba, tenía una convulsión y luego se veía liberada, ¿no? Esto es una introducción un poco larga y me disculpo porque me emociono. Ahí alguien siempre me dice, Alejandro, tus puntos de vista podrían ser más breves. Podrían, pero no son, pues. Así es la vida. Y lo digo esto porque lo que me gustaría reflexionar es sobre las cosas que dice el padre Amorth respecto de las misas del padre Pío, ¿no? Y él se preguntaba, ¿por qué venía tantísima gente a misa, ¿no? Los que van hoy día a San Giovanni Rotondo, donde terminó pues el padre Pío su vida, ¿no? En ese convento, ven ahora pues la enorme iglesia, ven el enorme hospital que él hizo, que no quería que se llamara hospital, sino que se llamara, y se sigue llamando, la casa para el alivio del sufrimiento, porque él entendía mucho por su experiencia personal y por tanta gente que venía llena de sufrimientos a pedir su intercesión, a pedir que él intercediera por un milagro de Dios. Hoy en día pues hay hoteles, hay donde estar. En esa época no había dónde. San Giovanni Rotondo era un pueblito que estaba arriba de una colina que tenía un camino de mulas, o sea, ni siquiera tenía un camino, una avenida como tiene ahora, donde uno tiene dónde estacionarse, etcétera, ¿no? Entonces era muy difícil para los franciscanos que tenían este convento pequeñito y esta iglesia pequeñita, recibir todas estas multitudes que querían venir a misa, ¿no? Y entonces el padre Amorth dice, ¿qué había de especial en la misa del padre Pío, ¿no? Y él dice, lo primero que quiero dejar en claro es que nosotros los católicos sabemos que el misterio de la misa es el misterio de la misa. Un sacerdote que puede estar incluso en una situación moral despreciable, que puede estar celebrando por rutina, aburrido o con narcisismo, queriendo él ser el centro de la escena o lo que sea, está celebrando exactamente el mismo sacrificio de la misa. Pero ¿por qué algunas personas van en masa allí donde celebran los santos, y especialmente una persona como el padre Pío de Pietrelcina, ¿no?
El padre Pío sufrió mucha persecución por parte de enemigos, envidiosos, que lo acusaron a la Santa Sede, y en 2 ocasiones la Santa Sede intervino, y en una ocasión lo obligaron a celebrar la misa en no más de media hora, máximo 40 minutos. Y ojo, acá estamos hablando de la misa de la forma extraordinaria, o sea, en latín, ¿no? Entonces, forzarlo a celebrar 30 minutos, él obedeció todo lo que le dijeron, pero cuando le dieron esta orden, él dijo: le prometo, Padre Superior, que voy a hacer todo lo posible, pero yo no estoy en control de la misa. Miren qué hermoso, ¿no? Yo no estoy en control de la misa. Y eso es lo que explica el padre Amorth. Dice, cuando él subía a las escaleras del altar, lo hacía ya con un sufrimiento enorme, y cuando celebraba la misa, celebraba realmente la versión incruenta, es decir, no con sangre, ¿no?, de el sacrificio de Jesús en el Calvario. Y eso es lo que celebra toda misa, ¿no? Entonces, esta idea de que la misa es solo una cena, y donde estamos todos ahí, todos contentos, y jijiji, jajaja, ¿no? Que la misa es, como decía una canción, la misa es una fiesta con Jesús. La misa es una cena, no es una fiesta, es una cena. Pero es una cena donde Jesús se entrega, como él dice, esto es mi cuerpo y esta es mi sangre, y se entrega como se entregó en el altar, que es el Monte Calvario, la cruz. Entonces, lo que dice el padre Amorth es, él era capaz de transmitir esta realidad de una manera especial, y por eso la gente venía. Y pasaba lo contrario acá en San Giovanni Rotondo, era lo contrario que le había pasado a él en Pietrelcina, en su pueblito, ¿no? Porque, como algunos conocerán de su biografía, y los que no lo conocen se lo explico, el padre Pío siempre tuvo problemas de salud muy serios desde que era jovencito, ¿no? Entonces, su formación se demoró mucho. ¿Por qué? Porque cada tanto, después de formado y antes de ordenarse sacerdote, incluso cuando ya se ordenó de sacerdote, todo le iba muy mal. La salud le iba muy mal en cualquiera de los conventos franciscanos capuchinos donde lo asignaban. Entonces, a las autoridades no les quedaba nada más que mandarlo de regreso a su pueblito, a Pietrelcina. Pero en Pietrelcina no había un convento franciscano, entonces tenía que estar ahí solito, ¿no? Ya tenía, el pueblito tenía su párroco, y tenía que estar ahí solito con permiso de exclaustración, porque es el único lugar donde podía alimentarse. En los otros lugares no podía comer, literalmente no podía comer, apenas podía tomar agua, y decaía y se ponía pues extremadamente enfermo. Entonces no lo querían ver morir, ¿no? Y había una pequeña iglesita, una iglesia de Santa Ana, ahí en el pueblito de Pietrelcina. Para los que van a visitar San Giovanni Rotondo, deberían ir a Pietrelcina también, porque varias cosas milagrosas y hermosas pasaron ahí. La gente no quería ir a su misa, ¿y saben por qué? Porque cuando él era un sacerdote joven, la misa duraba 4 horas. Como él celebraba la misa y podía venir el que quería, no era una misa pública, no era una misa de horario, o sea, nadie podía decir, oye, ve cortándola porque después de la misa de 11 viene la misa de 12. No. Entonces la gente salía corriendo y los más devotos iban. Pero después, cuando él se vuelve conocido, la gente venía y se quedaba en estas misas de esa prolongación, ¿no? Entonces, ¿por qué la gente venía a las horas más inusuales? O sea, había que despertarse como a las 3 de la mañana para llegar arriba, hacer grupo a la entrada de la iglesia a las 4 de la mañana, para que abrieran la puerta a las 5 de la mañana en este templo pequeñito, ¿no? ¿Y por qué, dice el padre, después de esas misas tan largas, el padre Amorth, ¿no?, la gente todavía quería
quedarse más tiempo, ¿no? Entonces, el Padre Amor dice, no me cabe la menor duda que lo que había de particular en la misa, porque una vez más, toda misa, es el sacrificio de Jesús, ¿no? Mientras se celebre lícitamente, ¿no? Y se celebre válidamente. Dice, el Padre Pío realmente expresaba cómo revivía la pasión de Jesús. Toda misa es revivir la pasión de Jesús, pero él lo expresaba, ¿no? Y él dice, una vez le preguntaron que le explicara en un grupo de las personas con las que se reunía, los que eran sus discípulos más cercanos, le dice, ¿qué cosa es la Santa Misa para usted, Padre Pío? Dice que los ojos se le llenaron de lágrimas y dijo, mis hijos, ¿cómo lo voy a poder explicar yo? La misa es infinita como Jesús. Fue su única respuesta. Y añadió, el mundo probablemente moriría sin el sol, pero más rápido moriría sin la Santa Misa. El mundo moriría sin el sol, y sabemos científicamente que es así, ¿no? Pero más rápido moriría sin la celebración de la Santa Misa, sin que en algún momento del mundo, alrededor del mundo, un sacerdote esté celebrando en cada instante, cada segundo de nuestra vida en el mundo, la Santa Misa, ¿no? Y les comparto esta última frase con la que el Padre Amor, digamos, concluye esta reflexión, ¿no? Pero él decía, yo sé muy bien que muchos otros, porque hay muchas biografías del Padre Pío, ¿no? Él dice, han escrito mucho mejor y con más profundidad sobre las misas del Padre Pío. Pero creo que siempre es bueno considerar que, especialmente para los fieles, es muy fácil que nos olvidemos de lo que es la misa y que terminemos distrayéndonos cuando participamos de ella. Y por eso creo que también ayuda recordar lo que significaba la misa para el Padre Pío, también para los sacerdotes, que muchas veces simplemente tratan de terminar la misa lo más pronto posible, ¿no? Y termina con estas palabras. Yo sinceramente creo, el Padre Amor, sinceramente creo que la misión del Padre Pío es la de recordarnos a nosotros, los que estamos vivos, todos los misterios de la fe. El poder redentor de la pasión del Señor Jesucristo y de su misericordia. La existencia del cielo, la existencia del infierno y del purgatorio. Y también la existencia de los ángeles y de los ángeles guardianes en particular, que nos cuidan 24 horas al día con un celo y una entrega realmente sorprendentes y de las que rara veces nos acordamos. Porque todo esto, según él, se veía expresado en la celebración de la misa del Padre Pío, y son cosas que nos vienen muy, muy bien recordar en este tiempo, pero para cualquier momento en que vivamos nuestra vida como cristianos. Que tengas un buen día.